Hola, vamos a hacer una lectura sobre el eclipse solar. Creo que lo sabéis. Tenemos un eclipse de sol total, en concreto en el signo de Sagitario, ¿vale? Sobre todo los Sagitarios, los que tengáis vuestro ascendente, vuestro sol, vuestra luna o vuestro Venus en ese signo, vais a notarlo con más fuerza, ¿bien? El día 4 de este mes de diciembre, o sea, mañana, porque yo estoy grabando el vídeo hoy, día 3. Bien, entonces he querido hacer una lectura porque me parece un eclipse muy interesante. Yo no sé vosotros, pero yo llevo notando los cambios y la energía del eclipse. Es que se me ha juntado el de luna, el eclipse prenumbral que hubo de luna el 19 de noviembre, con este de sol del día 4. Y vaya tela porque yo estoy notándolo mucho. Imagino que vosotros también, ¿vale? Yo es verdad que tengo mi luna en Sagitario. Entonces yo creo que por eso a lo mejor pues puede ser que lo esté notando un poquito más fuerte, ¿no? Pero está todo muy revuelto. Yo lo noto todo muy revuelto, pero a la misma vez también siento que hay algo que se va a saber, se va a descubrir, ¿vale? Pero no como algo oculto a lo mejor, sino como alguna verdad interior o también puede ser, ¿no? Puede ser que sea de algo oculto, pero también puede ser de alguna verdad interior. Yo estoy sintiendo como algún tipo de llamamiento a una meditación también en estos días, así que la voy a hacer. Os lo recomiendo porque si estáis sintiendo eso, también hacedla porque puede ser que tengáis alguna percepción más fuera de lo normal y se os dé algún mensaje que necesitéis saber de vosotros mismos, ¿no? De algún camino que debáis de elegir, de alguna situación vuestra interna, ¿vale? Eso es sobre todo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Algún tipo de verdad que voy a saber así, pero de alguna verdad interior, ¿bien? Bueno, pues esto es para todos los signos. Yo he sacado ya todas las cartas, ¿vale? Porque me he ido concentrando en cada signo para sacar una carta. Entonces, vamos a empezar por los signos de aire. Bien, en concreto empiezo por Acuario, que tienes esta carta, el as de copas, ¿vale? Creo que la veis bien, sí. As de copas. Esta carta te habla de una sanación. Yo te voy a decir lo que yo canalizo, porque la carta en sí no habla exactamente de eso, ¿vale? Pero yo he hecho una canalización ya con cada carta para daros un mensaje más profundo, más claro, más conciso, digamos, ¿no? Porque esta carta te puede hablar del amor, te puede hablar de muchas cosas. Pero esa carta, lo que yo he sentido es que viene, Acuario, una sanación interior para ti. Una sanación que tú estabas necesitando desde hace ya muchísimo tiempo. De pronto puede ser que tengas una herida interior y necesites expulsarla, cicatrizarla, sanarla, ¿vale? Entonces siento que lo que viene para ti es eso. Y a partir de ahí, ¿qué va a ocurrir, Acuario? Es muy importante esto, ¿eh? Porque esto que tú sanas te va a llevar ahora a coger un camino de vida muy diferente. Me dicen también, Acuario, hay personas que vas a dejar atrás, con lo cual hay personas nuevas que llegarán a tu camino. Bien, vamos con Géminis, la carta de la muerte. Una transmutación, un final, un cambio radical, Géminis, te viene, ¿vale? Por cierto, yo soy Sol en Géminis, así que me queda claro, me queda clarísimo que va a haber un final muy tajante, muy rotundo, muy drástico, que puede ser con alguien, ojo, pero yo
estoy canalizando más la energía de la carta como un final de tu yo, Géminis. Un final contigo mismo. ¿Para qué? Para a partir de ahí un cambio de rumbo en tu vida. Que además, me dice los guías, que lo venías necesitando tela de tiempo. Tela de tiempo venías necesitando ese giro de rumbo. Porque, mira, dicen que tu vida no estaba bien, que tú sabías que tu vida no estaba bien, que tú no sabías por qué, pero todos los días decías, es que no, esto es que no puede seguir así. Eso es lo que va a cambiar, Géminis, en tu vida. Ese es el giro, el cambio. Es otro rumbo, coger otro rumbo diferente. Pero hay algo, Géminis, que de ti mismo, ¿vale? Vas a cambiar. Alguna situación que tú no te dabas cuenta y era una situación que posiblemente te estaba provocando malestar. Lo que sea, pero hay algo que finaliza en ti. Que puede darse el caso también, que haya un final con alguien. No te lo descarto, ¿vale? Pero yo sobre todo veo un cambio interior en Géminis. Libra, 8 de oros. Estos son objetivos personales tuyos y económicos, sobre todo, ¿vale? Te vas a plantear la forma como tú ganas el dinero, la forma como tú usas ese dinero, esa economía. Siento como un replanteamiento de todo en general en tu vida, pero de todo lo que te interese. Intereses personales, intereses económicos, intereses de trabajo. Puede ser incluso que te hagas un replanteamiento de que de pronto no te guste a lo mejor seguir ganando dinero en un área y quieras empezar a ganarlo en otra área de trabajo muy diferente. Que tengas una llamada, por ejemplo, de una vocación. Eso es lo que siento para ti. De pronto es como que hay algo que te va a llamar mucho y vas a decir, yo quiero dedicarme a esto. Eso es lo que siento. Que también puede ser la creación de un trabajo nuevo, Libra, ¿vale? Pero un trabajo creado por ti mismo. Que de pronto digas, todo el tiempo que yo he estado sin trabajo y ahora de pronto me doy cuenta que puedo dedicarme a esto, que yo sé hacerlo y que además me gusta hacerlo. ¿Y por qué no lo voy a hacer para ganar mi propio dinero? Bien, vamos con los signos de tierra ahora. Tauro, vamos a empezar por Tauro. La carta de la fuerza. Esta carta habla de voluntad interior. Siento que hay un cambio en Tauro a partir de este eclipse y vas a fortalecer, pero en algo, a ver, ¿cómo te explico, Tauro? Mira, yo siento como que había algo que tú no estabas haciendo y de pronto vas a conocer una vocación tuya. Eso es lo que me refiero, ¿vale? Una vocación tuya, un cambio personal en ti. Puede haber incluso un cambio en tu físico. Siento que te vas a plantear cómo tú te ves a ti mismo, cómo los demás te ven y cómo te gustaría que te vieran los demás. Esa carta de la fuerza es como que de pronto sale el león de Tauro. Ese león es esa fortaleza. También te siento aprendiendo a poner límites, aprendiendo a marcar tu propio terreno donde tú quieres que otros entren y donde no quieres que entren. Personas que se entrometan en tu vida, que te molesten, fuera. Es como un cambio de personas y un cambio interior en ti mismo. Bien, esta carta también, perdón, es que estoy un poquito ronca porque tengo aquí el incienso y me estoy asfixiando.
Esta carta también tiene, mira, un corazón dibujado de colgante. No te descarto, no te descarto también que haya un comienzo en el amor, ¿vale? Igual que en Acuario, que no lo descarto. Un nuevo comienzo de una relación sentimental. Yo te dejo ahí todos los mensajes porque todo esto es lo que yo canalizo para ti que puede venir. Pero sobre todo, un cambio profundo de tu interior y de tu exterior. Y también de personas. Virgo, la carta del caballo de bastos. Esa carta normalmente lo que habla es de viajes. Siento una marcha. Directamente te lo digo así, Virgo. Te siento una marcha a otro lugar, un traslado a otro lugar. Es como que te vas a plantear a partir de ahora, a partir de este eclipse, te planteas, ¿qué hago aquí si quiero estar allí? ¿Por qué sigo aquí si quiero estar allí? Pero ojo, este mensaje tiene doble sentido. Esto que te digo no significa con que tú vivas en, yo qué sé, en México y de pronto digas que me voy a Estados Unidos, que quiero vivir allí. No. Ese mensaje tiene doble sentido. Te voy a decir por qué. Porque esta marcha te puede hablar en todas las áreas. Una marcha de residencia, de ciudad o de país. Una marcha de un final de una relación para comenzar otra que sí quieres estar ahí. Una marcha de un trabajo que de pronto digas yo ya no sigo con esto porque no me gusta, porque no me va bien o por lo que sea, para comenzar otro trabajo diferente. Todos estos mensajes pueden ser lo que pase en tu vida a partir del 4 de diciembre. Una marcha de una residencia, una marcha de un amor, una marcha de un trabajo. Así que tú sentirás ya la llamada interior de la marcha que tú debes de hacer. Signo de Capricornio, la carta del hierofante. Esta carta simboliza en sí lo que es como un maestro, una sabiduría, ¿bien? Parecida a la del ermitaño, pero no igual. Entonces, Capricornio, puede ser que haya un signo predominante en tu vida a partir del 4 de diciembre, que sea el signo de Tauro, pero yo más siento como que de pronto estás recibiendo una llamada espiritual. Eso es lo que siento para ti, sobre todo. Recibes una llamada espiritual y es como que tu vida va a cambiar en todos esos aspectos. Ten en cuenta que una llamada espiritual la puedes sentir hacia una orientación laboral, por ejemplo, hacia una orientación de ti mismo también, de algo que tú necesites de pronto hacer con tu vida. Pero en sí es una llamada que es como una llamada que te viene de arriba para que tú hagas aquí abajo. Eso es lo que siento para ti, Capricornio. Esa carta es muy positiva, ¿eh? Vamos con los signos de agua. Vamos con Cáncer. 7 de oros. Esta carta te habla de karma. Recogerás ahora, Cáncer. Este es el mensaje que me han dado para ti. Recogerás ahora, Cáncer, esa cosecha de aquello que tú sembraste y que llevabas tanto tiempo que querías recoger. Había algo muy obstaculizado en tu vida. No sabías por qué. Esta carta ahora te va a abrir la mente de por qué aquello estaba paralizado. Te va a traer la cosecha de esa espera de aquello que estaba paralizado, ¿vale? Y incluso puede haber un cambio de la forma que tú hacías algo que lo veías como obstaculizado, ¿no? Puede ser un trabajo. Tú veías como que
Iba todo muy lento, muy parado, muy obstaculizado, no sabías por qué. Y de pronto, ahora que se te abre el camino, es porque en parte tú vas a ver que no del todo era la forma correcta de hacerlo. Te viene también una cosecha de algo que sembraste, el primer mensaje que me dieron para ti tus guías. ¿Qué significa eso? Que había algo que tú has estado esperando mucho tiempo, ¿vale? Si tú hiciste algo positivo y querías recoger esa cosecha, estabas viendo que no venía esa cosecha, ahora es cuando vas a recogerla. En sí me dicen que es una cosecha de algo que tú esperabas. Así que no me lo tomo como un karma que te venga negativo. El karma siempre es negativo, ¿no? Pero bueno, el karma depende, porque también tiene su parte buena que es de aprendizaje. La cosecha, cada uno recogerá lo que haya sembrado. Pero tomando el mensaje, tal y como a mí me lo dan, que es, tú ya estabas esperando recibir esta cosecha mucho tiempo atrás, me tomo como que estabas esperando esto positivo. No creo que nadie esté esperando que le pase algo negativo, algo malo. Vamos con Escorpio, la carta del mago. Creación por ti mismo, por tu propia mente, con tus propias manos. Me lo tomo sobre todo en trabajo, Escorpio. Hay un trabajo nuevo que viene para ti, pero creado por ti mismo. Esa carta también te habla, ojo, de algún don espiritual muy fuerte que de pronto vas a estar desarrollando. Puede ser algo esotérico, puede ser algo espiritual, puede ser algo... A mí me habla mucho, mucho, de que algunos Escorpio va muy enfocado en lo que es la sanación. Bien. Puede ser un trabajo enfocado en la sanación, porque podría ser para muchos de vosotros, ¿vale? Pero para otros a lo mejor no es en trabajo y es en algo personal tuyo. Y los que sea exclusivamente en el trabajo no tiene por qué ser de sanación o de dones. Ojo. Aquí lo que veo sobre todo es, lo primero que he canalizado para ti es un trabajo creado por ti mismo. De pronto Escorpio sabe quién es y sabe qué es lo que quiere hacer con su vida. Y se pone en marcha a hacerlo. Piscis, vamos contigo. 9 de bastos. El mensaje tuyo es, vas a aprender a poner límites, Piscis. Porque había límites que no estabas poniendo y ahora vas a aprender a ponerlos. Aquí vemos a una chica que pone una barrera. Esa carta habla de posibles enemigos que tengas en tu vida. Y no te descarto que vayas a conocer la verdadera cara de alguien, ¿eh? Porque ese es otro mensaje que me han dado. Cuidado con quien te rodea, Piscis, porque no todo el mundo que te rodea es sano. Y lo vas a descubrir. Pero a partir de ahí, tú vas a aprender a poner límites, Piscis. Límites muy claros. Me dicen que vas a aprender a decir un no de primera hora. Porque muchos, Piscis, puede ser que el problema haya sido que hayáis tenido dificultad en decir no. Y cuando tú digas el primer no de primera hora a alguien o a algo que no te gusta, siento que te va a encantar. Y que a partir de ahí te va a ser cada vez más fácil decir ese no. Es como que de pronto Piscis se va a empoderar de una forma impresionante y va a aprender tanto a situaciones como a personas a decir no. No te quiero en mi vida, esto no lo voy a permitir, situaciones así, ¿vale? Y también, lo segundo que te dije, ojo con alguien
te vas a dar cuenta de quién es alguien que está en tu entorno, Piscis. Vamos con Sagitario. Esta carta me ha llamado mucho la atención, pero sobre todo me ha llamado mucho la atención porque esta carta, el 8 de espadas, he tenido que pararme un rato a analizarla, ojo, porque el eclipse está en tu signo, Sagitario. Entonces, ¿qué pasa? Que esta carta es muy curiosa, que te salga, te voy a decir por qué. Porque vas a descubrir, Sagitario, una verdad de ti mismo que tú no estabas viendo. Esta carta muestra que se está viendo una realidad que no existe. Esta carta muestra que puedes estar viendo lo que quieres ver, pero no quieres ver algo. Y siento que el eclipse te va a hacer ver algo que posiblemente no te va a gustar. Al pronto no te va a gustar, pero después vas a comprender que es lo mejor que te podía haber pasado ver esa verdad. Yo sé que este mensaje lo estáis escuchando y os estaréis tirando de los pelos. Pero, bueno, a ver. Yo como os dije al principio, yo tengo mi luna en Sagitario. Y yo sé que me están haciendo una llamada a la meditación, como os dije. Por algo será. Posiblemente necesite saber una verdad de mí misma. No lo descarto. Que puede ser que no me guste, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Porque esas verdades, a pesar de que no nos gusten, Sagitario, es muy necesario que las sepamos. Bien. Posiblemente esta carta también te hable de que haya algo, una situación en tu vida muy dramática, muy enrevesada, muy difícil, pero te está hablando de que no estás siendo del todo objetivo con esa situación. Si tú fueras totalmente objetivo, te darías cuenta que hubieras solucionado esa situación hace ya muchísimo tiempo. Siento que además la situación se te ha puesto más y más y más complicada cada vez. Y es por eso, porque no estabas viendo realmente las verdades, pero en parte no las estabas viendo porque tus ojos estaban vendados. Esa carta también te habla, Sagitario, de que tal vez no querías ver la cara verdadera que tenía alguien. O sea, que no te descarto tampoco que se te derribe por ahí alguna máscara. Pero, eso sí, la máscara que se te derriba de alguien, siento que es de alguien que al pronto no te va a gustar, que se te derribe esa máscara. Siento que te va a costar aceptar, tal vez, que esa persona te podía estar mintiendo. Ojo con eso, ¿vale? Entonces siento que puede ser tanto una verdad que descubras de ti mismo como una verdad de alguien, ¿vale? Porque el eclipse está en tu signo. Entonces yo siento como que hay un terremoto que va a venir de pronto, que ese terremoto no vas a saber de pronto ni dónde estás, pero cuando pase esa oleada tan profunda, ese terremoto tan profundo, cuando pase ese tsunami, me dicen, es como un tsunami. Cuando pase, Sagitario, vas a decir, wow, ahora sí sé lo que tengo que hacer y lo que no voy a volver a caer jamás. Ahí te dejo los mensajes, ¿vale? Una verdad de ti mismo y una verdad de alguien que te puede molestar. Aries. Me llama mucho la atención esta carta que salga en tu signo porque el emperador es signo de Aries. Así que me ha llamado también la atención por eso. Bueno, la carta del emperador Aries te avisa de que tomas el control en tu vida en algo que no lo estabas tomando.
Esta carta habla cuando una persona de pronto toma el control de mando de una empresa, toma el control de algo personal, de algo familiar, de algo laboral, da igual. Esta carta te habla de tener muy, pero que muy bien los pies en la tierra y la cabeza donde la tiene que tener. O sea, es una carta que te habla de claridad en todos los aspectos, ¿vale? Una personalidad, también me han dicho, ¿eh? Hay una personalidad muy marcada que va a salir en Aries que no estaba saliendo anteriormente. Es como que a ver, ¿cómo te explico? Tu personalidad cambia. Pero dicen que cambia, eso me dicen los guías, ¿vale? Dicen que cambia Aries porque te vas a dar cuenta como que había algo en tu vida que no estaba bien, no estaba correcto, ¿no? Entonces ahora es cuando te das cuenta de que cambiando tú, cambiará tu vida. Cambia tu personalidad en algo, tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de lo que sea, pero algo cambia muy, pero que muy marcado en Aries. Y sobre todo, vas a ver a partir de ahora qué hacer en su vida. Y vamos con Leo, el último. Leo. 10 de espadas. Un final. Un final. Me llama mucho la atención porque, mira, os dije antes que yo tenía mi sol en Géminis y tenía mi luna en Sagitario. Pues también tengo mi Venus en Leo. Me llama mucho la atención porque fíjate que en Géminis apareció la carta de la muerte, que es mi sol, pero es que aquí en mi Venus aparece el 10 de espadas, que es lo mismo, es un final. Entonces yo me he echado a temblar porque digo, Dios, ya viene lo peor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que los eclipses de pronto nos hacen renacer. Pero muchas veces para renacer tenemos que dejar algo atrás, Leo. Vas a ver claramente que hay algo que tienes que dejar atrás. Y puede ser una persona. Puede ser una persona que de pronto veas que no aceptas más en tu vida a esa persona por algo. También algo tuyo interior que de pronto digas, esto ya no lo puedo hacer más. No puedo seguir más haciendo esto o con este comportamiento o con esto o con este pensamiento. Puede ser. Pero viene un final. Viene un final, pero ojo. El 10 de espadas es como la carta de la muerte. Viene un final en aquello que estaba ya destruido, Leo. O sea, viene un final en algo que no podía tener un cambio positivo, sino que a cada rato que pasaba, a cada día que pasaba, venía algo peor, pasaba algo peor. Era una situación tan molesta para Leo que siento que necesitaba salir de ahí. Ahí es donde siento que viene ese final. O sea, no siento que sea de pronto que vayas a terminar con alguien que no te esperes. No. Siento que sí te lo esperabas. Siento que te esperabas y te esperas con quién viene ese final en caso que sea una persona. Y si es una situación tuya, siento también para otros que puede ser algo de pronto que os deis cuenta que provocáis vosotros mismos con vuestra propia mente, de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo. Eso es lo que siento. Así que es un final poderoso, ¿vale? Porque es un final que te va a traer principios y caminos abiertos muchísimo más positivos. Se va de tu vida, despídete, Leo, de algo que te estaba molestando. Ahí tienes ese final. Bueno, pues aquí os dejo con todos los signos, ¿vale? Ya me comentáis si estáis sintiendo las energías del eclipse ya o todavía no, o algo de lo que se ha dicho lo estáis notando, porque puede ser, os digo,
que los eclipses se notan días antes y días después, ¿vale? Que no tiene por qué ser justo el día 4, no. Ya me comentáis, ¿vale? ¿Qué estáis notando? Si estáis notando algo, si es algo que identificáis con lo que se ha dicho o no, o qué está pasando en vuestra vida con este eclipse que es muy, pero que muy poderoso, ¿eh? Y os digo una cosa, porque esto lo voy a añadir. Esto es un mensaje de los guías, ¿vale? General ya. No tiene nada que ver con los horóscopos, con nada, no. Dice los guías. A ver. Dice los guías que es que hay una situación que tiene que cambiar, pero en todos los aspectos, ¿vale? O sea, en torno a generalizado ya. En algo que estamos haciendo. Estamos haciendo algo, metámonos todos, y aquello que estamos haciendo no nos damos cuenta que estamos provocando un karma, y cada vez más karma, y cada vez más karma. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen muchos cambios, pero vienen cambios en todos los sentidos, ¿vale? Dicen que hay un tiempo que se ha pasado, muchos habréis notado un tiempo donde todo iba muy, pero que muy mal en tu vida. Es porque había un karma, ¿vale? Entonces este eclipse, dice los guías, que en general es para intentar abrir los ojos a todos de aquello que estábamos nosotros haciendo mal con nosotros mismos. Ojo, ¿vale? ¿Qué pasa si nos abren los ojos? Si nos damos cuenta, si no queremos ver, porque también podemos negarnos a ver. Pues, hombre, pasa que se sigue generando más karma, se sigue pasando más tiempo, la situación se hace más tensa, más difícil, ¿vale? Entonces es necesario ver, abrir los ojos y realmente es que hay muchas cosas, dice los guías que hay muchas cosas que nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar. No una, no dos, muchas. Así que os dejo el mensaje. Bien. Bueno, aquí os dejo. Subo las predicciones el lunes, ¿vale? Que lo he puesto en el canal, pero por si no lo habéis visto, subo las predicciones los lunes a partir de ahora. Bien. Viene mucho mejor durante la semana y también pienso que es menos lío para vosotros porque empieza la semana el lunes y tenéis la predicción el lunes. O tal vez como mucho el domingo por la noche, hora España, ¿vale? Bueno chicos, aquí os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y ya mismo estoy con vosotros en las predicciones semanales.